Escuchemos un saludo del intendente de Tanti, el señor Azar, que realmente nos ha recibido de una forma maravillosa, que nos ha ayudado un montón y al cual le pido un fuerte aplauso antes de que empiece. Bueno, buenas noches a todos. La verdad que como intendente de nuestra localidad de Tanti, es un orgullo que ustedes hayan venido a visitarnos, a compartir y a llevar adelante este festejo de los 20 años de CREA Norte de la provincia de Córdoba. Realmente nosotros valoramos mucho cuando viene gente a visitarnos y a compartir y a disfrutar de nuestras bellezas naturales. Tengo muchos amigos acá. Allá está el amigo Martínez, que además es vecino. Don, el negro Vélez. Bueno, Alonso era compañero mío del Taborén. Él era estudioso, yo no, pero bueno, éramos compañeros, lo mismo. Pero realmente valoramos mucho la visita de ustedes. Y les quiero contar también que nuestra localidad está inmerso y abocado también a la producción ganadera, porque estamos dentro de la ley 25.422, que es la promoción de la cría de la ganadería ovina. Y hemos implementado desde el año 2012, cuando comenzamos nuestra gestión, la fiesta provincial del Cordero Serrano. Así que, a través de esta ley, de esta fiesta que habrán escuchado en la radio cuando hacemos propaganda, damos la posibilidad de que nuestros vecinos de la zona de los gigantes tengan una salida económica real de la producción de sus majadas. Les quería contar como anécdota, porque muchas veces la gente se cree que únicamente hay corderos en la Patagonia. Así que quería que sepan de eso. Y realmente también agradecerle a la gente de la colonia del Banco Provincia, que cada vez que le solicitamos su colaboración y su servicio, nos hacen quedar muy bien. Este hermoso quincho lo están inaugurando ustedes. Así que, bueno, les reitero el agradecimiento, les doy la bienvenida a nuestra localidad y los dejo comprometidos para que en otra oportunidad vengan también a visitarlos y a disfrutar de nuestras bellezas naturales. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ahora tenemos un regalo, un presente que nos viene a hacer una institución amiga, hermana, que siempre está cerca nuestro, la gente de la Sociedad Rural de Jesús María. Así que le vamos a pedir a Luis Magliano, Luis Picat y Agustina Vincent que le entreguen un presente a Néstor Escarafía como presidente del Congreso. ¿Tiene micrófono? Gracias. Muy bien, Bueno, muchísimas gracias. No tenía previsto hablar, pero es solo darles un saludo. El Córdoba Norte saben que para nosotros es una parte más de nuestra rural, no solo porque están en nuestro ámbito, sino porque hemos hecho muchas cosas juntos y creo que tenemos una visión de lo que es el norte, el centro norte de Córdoba muy parecida, y por eso digo, el desafío es seguir trabajando juntos para que, como digo siempre, ese norte grande se transforme en un norte próspero, que es el deseo de todos los que estamos trabajando en el norte, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien. Vamos a arrancar. Hemos pensado este espacio en 3 momentos y la verdad que, bueno, le hemos pedido a Fernando García que modere el primer bloque. Fer, ¿vos te encargas de las presentaciones o querés que lo haga yo? Lo hago yo. Como quieras. Dale. Alejandro Demel
ya va a contar su propia historia, pero fue el primer vocal que tuvo esta región en el momento de la decisión de la región centro. Carlos Peñafort es hoy el coordinador de la región centro, era en ese momento asesor de aquella región. Marcelo Torrent, también asesor de la región Córdoba Norte en el momento estamos hablando del año 98, y fue el primer coordinador regional también. Y Carlos Alonso era un miembro de la región centro que participó de aquella gloriosa jornada. Así que bueno, no los demoro más y los dejo con el público. Gracias. Bueno, vamos a comenzar. Fue difícil salir del bar, estábamos la verdad que pasándolo muy bien. Todos tomamos algo, me imagino. Hicimos un recreazo, un refrigerio. Bueno, la idea de este módulo es acá con estos 4 actores protagonistas de aquel momento que la zona se formó, que hubo una división de zonas. La zona centro estaba formada por un montón de grupos, era un montón de personas que participaban y estaba dividida en, no se pusieron de acuerdo si eran 3 o 4 núcleos. 3 núcleos, gracias, Fran. Eran 3 núcleos. ¿Viste? Sí, pónganse de acuerdo. Bueno, vamos a suponer que eran 3 grupos, 3 núcleos. Núcleo centro, núcleo sur y ahí un núcleo centro, ¿será? ¿Cierto? Norte, centro y sur. Bien. No, bueno. Bueno, demos un poco de seriedad. Disculpen, perdón. El tema fue así. Fueron en un principio 4 núcleos y después se fusionaron 2. Por eso quedaron 3. Ah, viste. Ahí está la cosa. Ahí está. Bien, gracias, Ale. Para que no se peleen. Perfecto. A Ale Demel le llamaban el hombre nuclear porque estos representantes de cada núcleo eran los hombres nucleares. Ale Demel era el hombre nuclear de esta zona del núcleo norte. Entonces le vamos a... Muy bien. Fantástico. Era muy complejo el tema de los viajes, las idas, las venidas, las reuniones eran multitudinarias, era complicado ponerse de acuerdo. La metodología siempre funcionó, pero cuando hay muchas personas y están en distintos lugares, con idiosincrasias distintas, por ahí se complicaba. Entonces Ale nos va a contar por qué fue la necesidad de dividirse, cuál fue el motivo que los instó a decir, bueno, nosotros vamos a armar nuestra propia zona. Bueno, el tema fue lo siguiente. Teníamos la forma de ir una vez por mes, iba el vocal nuclear, mejor dicho, todos los meses iba el vocal nuclear a la zona centro. Y cada 2 meses, o sea, reunión por medio, iban todos los presidentes. Y a mí me costaba horrores cuando tenía que llevar a los presidentes cruzar la ciudad de Córdoba. Era terrible, parece que tuvieran una pared que no querían cruzar. Entonces yo como vocal comencé, como vocal nuclear, a visitar los CREA. Y me acuerdo que fue en el CREA Totoral que salió la moción, ¿por qué no formamos nosotros nuestra propia zona? Entonces yo le dije, si eso es lo que quieren, me lo pongo en la meta y lo hacemos. Y eso fue lo que hice en todo mi periodo como vocal nuclear. Visitar a cada uno de los CREA y presentar esta moción. Hasta que hicimos la asamblea y bueno, logramos después formar la zona. Pero fue algo muy duro de haberlo presentado el momento de con todos los presidentes en la zona centro. Fue una cosa, me acuerdo que hubo un silencio en esa reunión que yo decía, este silencio dice algo. A mí parece que me miraban todos como si yo fuera el malo de la película. Exactamente. Pero hubo una persona, que justamente hoy la tengo al lado, que me dijo una simple comparación. Dice, la zona acaba de tener familia y los partos son dolorosos. Así que con esa reflexión todos quedamos callados a la boca, porque realmente nos íbamos, pero la familia CREA crecía. Muy bien, gracias Ale. Le vamos a preguntar a Carlos Alonso, que lo tengo acá, que es miembro del CREA Río Cuarto, uno de los CREAs emblemáticos del movimiento, que tienen el asesor más viejo del movimiento, y es uno de los CREAs que tiene más años de permanencia dentro del movimiento. Le vamos a preguntar, que después que nos cuente cómo es esta cuestión de los rankings, y de paso le preguntamos qué vio, qué sentía él y por qué fue uno de los promotores de decir, bueno, si realmente nos tenemos que dividir.
la zona centro se tiene que formar en dos partes. Bueno, buenas noches. Yo soy Carlos Alonso, CREA Río Cuarto, zona centro. Yo estudié en Córdoba, así que no estoy acá de casualidad, sino que con banca, porque con la familia Demel nos conocemos desde el primario, igual que con el intendente. Yo fui compañero de Guillermo Demel, todo el primario, todo el secundario y toda la universidad. Y fue mi primer contacto con la CREA, con el movimiento CREA fue en el estudio del ingeniero Demel, que tenía las revistas. Mientras estudiamos matemática, química, estaban las revistas CREA que eran técnicas, eran de campo. Así que bueno, ahí empezó me recibí, me fui a vivir a Río Cuarto, me invitaron a participar del movimiento y acá estoy hace 38 años. Y me tocó ser presidente en ese momento cuando el ALE propone la separación de la zona, y hay que situarse en el contexto histórico, si se quiere, la década del 90, mucha efervescencia, mucho crecimiento, la siembra directa lanzada a pleno, que cambió todos los parámetros. La zona centro crecía exponencialmente, llegó a tener 28 CREAs entre fijos y en formación. Se discutía mucho si era mejor cantidad que calidad. Posiblemente faltó un equilibrio porque muchos de esos CREA después desaparecieron por falta de calidad, digamos, de espíritu CREA, lo que se habló esta mañana, lo que se está hablando últimamente, ser CREA. Y realmente era un caos. Estas reuniones con los hombres nucleares, los presidentes, calculan 24 o 28 presidentes en un salón más chiquito que este, que tenían que hablar todos, que viajaban desde lugares lejísimos y terminaban tardísimos. Realmente, y con la mayor parte iba en el Colta, de Río Cuarto allá, de Córdoba a Río Cuarto se iba en el Colta, no había tanta camioneta ni tanto movimiento, no había teléfonos celulares, digamos, era muy sacrificado ser dirigente CREA. Y por otro lado, la zona centro era una zona que se estaba en formación, estaba muy bien ubicada dentro del resto de las regiones del movimiento, tenía edificio propio, digamos, estaba muy bien ubicada. Entonces era una pulseada con Buenos Aires, a la macana, pero existía, y había mucha contra porque suponer que dividir la zona iba a ser debilitar la zona. Pero fue totalmente lo contrario, por eso apoyábamos la idea, porque el poder dividir la zona permitía que la zona norte, que era en aquel momento comparativamente pequeña, 4 CREA y 1 en formación, tenía un plafón de crecimiento muy grande. Que si la zona hubiera seguido igual, no hubiera pasado de los 22, 24 CREAs. Entonces, hoy somos 18, 19, más toda la zona. Digamos, fue un crecimiento importante, así que, digamos, esa fue la idea de apoyar. Y como toda cosa nueva, había mucha gente en contra, que sí, que no, que sí, que no, y más que todo el miedo al cambio. Y bueno, había que meterle, ¿qué va a hacer? Así que por eso apoyamos en su momento. Vos me dijiste que eran 24 grupos en toda la zona y habíamos dicho que lo que era el núcleo norte eran 4 grupos. Claro. O sea que quedaron 20. Y 20, pero solucionaron el no, problema. 20 que después al poco tiempo era mucho en formación y se desaparecieron muchos CREAs. Después hubo un bajón importante, después se volvió a crecer el número, pero hubo un momento que creo que quedamos 12 o algo así, 13 CREAs. No, eran momentos de mucho cambio, la convertibilidad del 1 a 1, así que había muchas empresas muy comprometidas en su momento, la siembra directa que cambiaba todos los parámetros. Fue una época de mucha efervescencia, muy, muy divertida. Desde lo tecnológico, de lo institucional, todo muy divertido. De lo tecnológico, lo institucional, lo económico. Nos estábamos acordando de un congreso que se hizo acá, en este mismo lugar, con Santinelli, Ingaramo y Conesa. Conesa decía que la convertibilidad no iba a durar hasta diciembre, duró 10 años más. Ingaramo dijo que el que no facturaba menos de tanto tenía que vender el campo porque no sobrevivía. Y Santinelli dijo, miren, este es el marco en el que hay que producir. Hay que armar un sistema de producción que se adapte a este marco que nos han puesto. El día que se devalúe somos Gardel. Pasaron 10 años, en el 2003 vino la devaluación, sembramos la soja a 1, cosechamos a 3 y fue el gran boom de los años de bonanza, esos pocos que duraron. San Dualde. San Remes. En realidad era Remes Lenikov el que hizo el desparramo, pero bueno, digamos, eran años así que se habla ahora de crisis, de movimiento, y bueno, crisis, movimientos y cambios hubo siempre, no hay que asustarse. Bueno, Marcelo, ahora nos quedan los 2 asesores. Marcelo en ese momento era asesor
viajaba a la mesa, junto a Carlos también era asesor en ese momento, y después Marcelo fue designado o quedó seleccionado como el primer coordinador de la zona. ¿Cuáles fueron los desafíos que tuviste que afrontar y cómo estaba formada la zona, la nueva Córdoba Norte? Bueno, la primera aclaración es, además de la distancia, además de la dificultad para cruzar Córdoba, que ese que tenía Ale y los presidentes, fue una época de mucho cambio en el sistema de producción. El norte de Córdoba se estaba agriculturizando. Y esto que cuenta Carlos Alonso de la siembra directa, en el norte de Córdoba tuvo particularidades y necesidades a resolver tecnológicas diferentes a lo que era la zona centro. Más allá del beneficio de participar de una zona donde había una red de asesores con mucha experiencia, que, pasando a la respuesta a lo que me preguntás, una mezcla de sensaciones. Por un lado, yo sentía que perdíamos como un equipo más chico, local, ese contacto, ese vínculo permanente con una red de asesores con mucha experiencia, pero por otro lado ganábamos en analizar y producir información y desafiarnos a crecer en una zona que tenía particularidades productivas diferentes. Solo a modo de ejemplo, los únicos locos que tenían Gatton Panic en toda la zona centro eran los CREAs del norte de Córdoba, con la ganadería que les iba quedando, que ya también iba medio en retirada, y el desafío era hacer siembra directa sobre lotes de subtropicales. No tenía mucho que ver con la situación que se estaba viviendo en la implementación de la siembra directa en Río Cuarto o al sur. El desafío para mí fue doble. Yo seguía siendo asesor del CREA Cañada de Luque Citón, que era uno de los 4 CREAs que estaban funcionando Antes en esa que me época. cuentes el desafío, ¿cómo quedó conformada la zona de Córdoba Había Norte? 4 grupos que ya estaban conformados sólidamente. El más antiguo era Jesús María, y después de una antigüedad parecida en años estaba Totoral, Piedesierras y Cañada de Luque Citón. Y estaba en formación el CREA Río Primero. Pero en realidad estrictamente Río Primero se da de alta ya con la zona nueva, con Córdoba Norte como una región. El desafío fue crecer. No fue un desafío que lo planteamos desde la mesa de asesores, sino que fue vivido y sentido por los miembros CREA. Pero ahí vos eras el coordinador, o sea que el desafío Yo, de la zona claro. como coordinador fue crecer. Fue coordinar una mesa de pocos asesores, de los cuales yo también era parte, lograr una sinergia desde el intercambio de información, además que se había reducido a menos de la 1/4 parte de lo que era hasta un poquito antes. Al principio invitábamos inclusive a asesores promotores de cambio rural para darle masa crítica a las reuniones de asesores de la zona, y los miembros de la zona se pusieron al hombro una tarea muy, muy importante de crecimiento. Yo me acordaba hace un ratito cuando se hizo el primer congreso regional, este es el 7º, cuando se hizo el primero fue en el año 2000, en la cumbre. Ya había 8 grupos, se estaba formando el 8º grupo, o sea, se había pasado en un año y medio prácticamente de 4 grupos más 1 en formación a 8. Y eso marcó muchísimo los primeros años de la región. ¿Cómo lograron ese crecimiento? Porque seguramente... Con un no fue. altísimo compromiso por parte de los miembros de los grupos existentes y con un trabajar visitando gente, convocando gente, haciendo reuniones, jornadas de tranqueras abiertas, hasta el modelo de padrinazgo de grupos. Hubo ejemplos en la zona como el del CREA Montecristo, que fue apadrinado por el CREA Río Primero. Un CREA que tampoco tenía la verdad muchísimos años, ¿no? Lo hicieron muy bien porque el CREA Montecristo es espectacular. Es de lo mejorcito, Sí, decimos. ahí cerca. Está muy Gracias. Ahí está el CREA, gracias. Pero sin duda fue una historia muy movida, muy divertida. Yo lo disfruté mucho como coordinador. Estuve 5 años como coordinador de la zona, siendo asesor también. Y cuando yo me fui en el año 2003, estaba formándose el CREA número 9 o 10, y me fui a NOA, como coordinador de NOA. Y ahí tomó la posta Consternic, que después cuando la dejó la tomó el amigo Rubín. Perfecto. ¿Cuáles eran los asesores? Así cuando ahora le vamos a dar la palabra al amigo Peña, le vamos a preguntar cómo fue la mesa como asesor, cómo fue la mesa en el vacío de los personajes que vos nos vas a nombrar. En el momento que se formó la zona estaba Jorge Barros, que todavía era asesor, entiendo, del CREA Totoral. Estaba Carlos Kirch, que era asesor de Jesús María, que vivía en Río Cuarto y viajaba para acá. Estaba Carlos de la Torre en Piedesierras y estaba yo en Cañada de Luque Citón. Y, si no me equivoco, Juan Cruz estaba comenzando con Río Primero. No, perdón, porque empezó Jorge. Jorge tuvo un tiempito el inicio de Río Primero y después te pasó la posta a vos.
¿Cómo fue entonces, Carlos, quedarte sin todos esos próceres en la mesa de asesores? Bueno, yo era uno más uno de los otros asesores más. Así que yo te diría que lo que al menos yo viví, con esto nos habíamos hecho muy amigos. Eso tengo que decir. Está Jorge acá, bueno, Carlito en la Torre no está, pero bueno, el Carlos Kirch, el Carlos lo teníamos ahí, pero con estos tres teníamos un especial, sobre todo porque siempre nos traían a la conversación cosas que eran novedosas para nosotros, ¿no? Y esto que dijo él claramente, que fue una sinergia de... Yo aprendí el salivazo, todas esas cosas que no teníamos ni idea, ¿no? De la misma manera, esto de sentirse, de formarse mutuamente, también nosotros lo vivimos, pero también lo entendíamos como una cosa lógica. Yo no sé si lo vivimos como un parto, como dijo el Ale. En la mesa fue precisamente Carlos Babini, que se debe acordar el Jorge Barro acá, que lo definió claramente. Él, el que tiene algunos años más que nosotros, ya tenía hijas un poquito más grandes, y él dijo, miren, esto es como cuando se te casa una hija. ¿Cómo cuando se te casa una hija? Sí, viste, estás contento porque se va a casar, viste, arranca, pero viste, se te casa una hija, viste, y se va. Y ahora que yo tengo una hija ya grande, entiendo lo que nos dijo ese día, y de alguna manera fue eso vivido. Lo lindo de esta cuestión que seguimos muy vinculados, ¿no? El movimiento CREAS tiene esa magia de que en los congresos de asesores, en la JAD, nos seguimos viendo, y el vínculo lejos de achicarse, se agrandó, y nosotros contentos de ver florecer una cosa con nuestros amigos, porque es como dijo yo le digo pelado con todo cariño, ¿no? No sé por qué, claro, realmente. Al Marcelo, inclusive lo ayudábamos ahí al arranque, viste, había que arrancar con 4, ¿no? Y bueno, así que desde ahí lo vivimos como el casamiento de una hija, y bueno, eso es lo que sentí, ¿no? En esa época. Nosotros ya nos habían dado 12 minutos, vamos casi 17. Pero es un minuto. Cerra vos, te dejo la potestad de cerrar. Muchas gracias por la paciencia. Sí. Va a cerrar el... No, yo me el quiero dar el prócer lujo. Torrent, lo Quiero dejamos contar a él. algo que le dije a Carlos, yo lo voy a contar. Y él me dijo, no, pero hará falta, yo lo voy a contar. Carlos Peñafort, aparte de ser un querido amigo y un tipo que ha tenido mucho aporte a la zona por distintos motivos, de distintas formas, fue el coordinador que nunca fue. Acá lo sorprendí, ¿no? Algunos se acordarán, pero cuando yo me fui de la coordinación, en muy buenas relaciones con la zona y demás, hicieron un primer llamado a concurso. Y ese llamado a concurso terminó con la entrevista a 3 personas que cuando terminó me pidieron que fuera al lugar donde se habían reunido a entrevistarlos para ayudar a hacer la selección del candidato. Y el candidato era el señor. Para todos los presidentes de ese momento, él se había presentado, Carlos Peñafort número 1. Ni me acuerdo quiénes eran los otros 2, pero claramente a mí se me ocurrió inocentemente preguntarles, bueno, no hay ninguna duda que el elegido es Carlos. Sí, bien. ¿Qué pasa si Carlos no arregla condiciones o se arrepiente y no quiere ser el coordinador? ¿Y por qué va a pasar eso? No sé, yo no digo que vaya a pasar. Digo, ¿qué pasa si eso ocurre? Y bueno, no sé qué pasa. Y vamos con el segundo. A ver, ¿y el segundo es papable para todos? No, para mí no. No, para mí tampoco. No, para mí. Ajá. ¿Y el tercero? Menos. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, llamaremos concurso de vuelta. Bueno, ¿qué le pasó al señor? Mientras que iba volviendo por Río Cuarto, se dio cuenta que iba a extrañar a la Lili, que iba a extrañar a los chicos, y no asumió nunca. Con lo cual, yo me comí como 4 meses más de coordinador de 2 regiones, el NOA, que ya yo estaba en funciones, y Córdoba Norte, haciéndole la gamba a mi amigo que no quiso ser coordinador, hasta que lo eligieron a Sergio Consternic. Y después tuve el placer de disfrutarlo como colega en la mesa de coordinadores en Zona Centro, yo estando todavía en el NOA, y un montón de cosas más que venimos haciendo juntos desde hace muchos años. Así que bueno, lo quería compartir porque en realidad fue casi coordinador de Córdoba Norte. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Fue un pequeño resumen de la historia de los 20 años que hemos vivido, cómo se
vivió, cómo vivieron el núcleo, el hombre nuclear, cómo lo vivieron desde Río Cuarto, cómo lo vivieron los asesores, el nuevo coordinador de la nueva formación. Muchas gracias y David, todo tuyo. Bueno, muchísimas gracias.